Bueno, entonces damos inicio al programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y estamos dando inicio al estudio del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Este es un libro de Nancy Lee DeMoss. Vamos a leer una parte de los comentarios que escribe George and Kisley Gallup, que dice: durante un cuarto de siglo Nancy Lee DeMoss ha escuchado con un corazón compasivo historias dolorosas que evidencian la búsqueda errada y el afán de muchas mujeres en la actualidad por encontrar significado para la vida de cada una de ellas. Las lectoras podrán identificarse con sus historias. Una lectura atenta de este libro escrito por un amante de las escrituras será de gran ayuda para las mujeres que viven en cautividad, a fin de que identifiquen y rompan las ataduras emocionales, físicas y espirituales. Asimismo, renovará su visión de la vida y un profundo sentido de la libertad que resulta de conocer el amor redentor de Dios por medio de Jesucristo. El grandioso libro de Nancy llega al panorama de nuestra nación en un momento oportuno de su historia, en el que las personas experimentan confusión por su búsqueda desesperada del sentido de la vida y la gratificación inmediata. Este libro liberador traerá bendición a su vida. También es aplicable a nuestra nación, porque estamos en las mismas circunstancias. Bueno, hemos visto que este libro vamos a tratar 40 mentiras que Nancy ha identificado como mentiras clave, digámoslo así, que más comúnmente creemos las mujeres y nos enfrenta a la verdad que nos hará libres. Abarcaremos 5 áreas de nuestras vidas afectadas por estas mentiras. Unas mentiras son acerca de Dios, otras acerca de nosotras mismas, otras acerca del matrimonio, acerca de las emociones y acerca de las circunstancias. En la primera parte de nuestro estudio estuvimos viendo cómo creer una mentira acerca de Dios, de nosotras, del matrimonio, de las emociones y de las circunstancias da a luz un pecado, o a lo mejor muchos. También vimos en esta primera parte, que se llama Fundamentos, que debemos escoger entre la verdad o las consecuencias, porque las ideas que tenemos tienen consecuencias, es decir, la doctrina que creemos, nuestros pensamientos van a regir nuestras acciones. Nuestro corazón siempre está activo creyendo cosas, haciendo doctrina. Entonces debemos ser intencionales en buscar con diligencia que nuestra mente esté meditando en las doctrinas bíblicas. También estuvimos estudiando en esta primera parte que el enemigo es el padre de la mentira y no se nos presenta como un opositor abierto a Dios, sino nos seduce con verdades a medias, con mentiras completas y con falsedades disfrazadas de verdad. Estuvimos analizando cómo del engaño pasamos a la cautividad. Escuchamos una mentira, después meditamos en la mentira, después creemos la mentira y después obramos conforme a la mentira. Y ahí es cuando ya nos volvemos esclavos de una mentira que hemos creído y que está gobernando nuestras acciones. También vimos cómo del engaño podemos pasar a la libertad. Y es así en lo que vamos a centrar todo el programa. El programa de hoy vamos a tratar de llevar a la práctica esta primera parte que vimos acerca de los fundamentos y de la verdad o las consecuencias, y la segunda parte que vimos acerca de las mentiras que creemos sobre Dios. Entonces es una mezcla de la puesta en práctica que nos ofrece el primer capítulo, y la puesta en práctica que nos ofrece el segundo capítulo. Es decir, la aplicación personal, digamos, las uní, las dos partes de este estudio para que hiciéramos una sola aplicación que abarque los 2 capítulos. Pues muchas veces somos como perezosos cuando nos hablan de teología, y el objetivo del programa de hoy es precisamente poder llevar esa teología a la práctica. Que entendamos que la teología no es otra cosa que el estudio de Dios por medio de su propia revelación, y esto tiene que tener una aplicación personal. Ese es el objetivo de Dios en su revelación, hacernos más santos y glorificarle a Él. Entonces, el objetivo del programa de hoy, uní la aplicación personal que nos ofrece el libro de la primera parte y la aplicación personal que nos ofrece el libro de la segunda parte. Entonces, en la primera parte nos ponía como tarea
identificar una o más áreas de esclavitud o una conducta pecaminosa, ¿sí? Como primera parte o como primera tarea. Entonces me puse a la tarea de, ella nos ofrece, digamos, en la puesta en práctica, nos ofrece como unas opciones, digamos que me parecen bastante valiosas porque pues sabemos que Nancy lleva muchos años como conferencista y conoce a muchas mujeres alrededor del mundo acerca de sus batallas y de las cosas que enfrentan, entonces creo que puede sernos de mucha ayuda. Entonces, en esa primera parte, verdad o consecuencias, nos dice, digamos, esta pequeña reflexión. Por regla general, hay áreas de nuestra vida sometidas a esclavitud, porque hemos escuchado, creído y obrado según alguna mentira. ¿Cómo podemos escapar de la esclavitud y dirigirnos hacia la libertad en los aspectos prácticos de nuestra vida? Entonces ella nos presenta 3 pasos. 1 es identificar las áreas de más esclavitud. 2 es identificar las mentiras que están a la raíz de esa esclavitud. Y 3, sustituir esas mentiras por la verdad. Les decía que en el programa de hoy vamos a estar alrededor de la aplicación personal que tiene lo que hemos estudiado, la primera parte del estudio y la segunda parte del estudio. Entonces junté la aplicación personal que nos ofrece a Nancy de ambos casos. En la primera ya les resumí que 3 aspectos nos hace tratar, identifica una o más áreas de esclavitud. Entonces vamos a estar alrededor de algunos pecados o actitudes pecaminosas en las que son muy comunes, y vamos a analizar cómo llegamos a la raíz de la mentira que está detrás de cada una de estas actitudes y cómo las sustituimos estas mentiras por la verdad. Y además también agregué a esto hábitos que reemplacen estos malos hábitos, y analizar y que meditemos qué beneficios traen para nuestras vidas. Y la segunda aplicación personal nos pide ponernos de acuerdo con Dios en relación a las mentiras que hemos creído acerca de Él. Esto no es otra cosa que confesar nosotras esas áreas en que encontramos que hemos creído una mentira acerca de Dios. Les recuerdo que para que estemos alrededor de este taller, porque el programa de hoy es como un taller, las 6 mentiras que Nancy definió como las mentiras clave que solemos creer las mujeres, y es 1, que en realidad Dios no es bueno; 2, que Dios no me ama; 3, que Dios es idéntico a mi Padre; 4, Dios no es suficiente; 5, los designios de Dios son demasiado restrictivos; y 6, Dios debería solucionar mis problemas. Bueno, y la segunda parte de esta aplicación personal nos dice que aceptemos nuestra responsabilidad, es decir, cómo se han manifestado esas mentiras en nuestro estilo de vida, por ejemplo, con actitudes y acciones. Entonces, uniendo esto a primera aplicación personal, lo que vamos a hacer es que, trabajando sobre esos pecados muy comunes, vamos a detectar qué mentira hemos creído acerca de Dios, acerca de eso. Y vamos a ver qué actitudes y acciones están adicional de este pecado, nos están llevando a más y a más pecados por creer estas mentiras. La tercera parte es confesar la verdad, es decir, confesar lo que Dios dice acerca de Él mismo, que abarca estos puntos. Entonces vamos a meditar también un poco al final sobre esto. Entonces comenzamos el taller. Vamos a estar, yo tomé, digamos, los pecados que pueden ser como muy comunes y que ella menciona en el libro. Uno de estos es la glotonería, ¿cierto? En el programa anterior estábamos meditando que las mujeres somos muy tentadas en esta área, y porque casi que los 3 libros que hemos estudiado aquí han mencionado esto. Y el de ídolos del corazón, y el primero de cómo administrar la vida para mujeres ocupadas. Habíamos mencionado este aspecto. Y Nancy en el libro menciona, y lo dijimos en el programa pasado, que quizás tenga algo que ver con que el primer pecado que entró al mundo pues fue por la mujer y fue por comer. Entonces vamos a estar meditando sobre esto. Entonces, ¿cuál es la mentira? Y me gustaría que me ayudaran las personas que están en el chat y las hermanas que nos acompañan aquí.
sobre esto. Vamos digamos, primero, alguna vez un jefe me enseñó cuando trabajaba en bolsa que las cosas se desenredan como se enredaron. Y es que uno coge un cordón que está muy amarrado 5 veces, no empieza por el último nudo, no por el primero, ¿no? Entonces, ya vimos que la raíz de todo pecado es una mentira. Entonces, lo importante aquí va a ser identificar qué mentira hay detrás de todo esto. Entonces, para llegar allí, digamos como dinámica, y la idea es que hoy podamos, con esta aplicación personal, que vamos a estar trabajando de manera genérica, cada una en lo interior, en la privacidad con el Señor, pueda llevarla también a cabo y de verdad pueda ser útil este estudio y lo podamos llevar a la práctica. Bueno, la glotonería podría ser, en un caso para definirla, comer en exceso, ¿cierto? Comer en exceso. ¿Qué es comer en exceso? Pues digamos, no es lo mismo para mí, una mujer de 41 años, lo que yo debo comer, las porciones que yo debo comer en relación a lo que debe comer un adolescente que está en crecimiento, que todos los días crece, que todos los días hay un desgaste físico y necesita comer, ¿cierto? 1, las porciones. 2, la condición física. No es lo mismo para una persona que se ejercita físicamente las cantidades igualmente que debe comer que una persona que no lo hace. Y aquí también tendemos a tener en cuenta en la condición física las enfermedades que cada quien pueda tener que administrar. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes me exige comer poquito y hay cosas que no puede comer una persona con diabetes. A las personas que sufren de los triglicéridos, del colesterol alto. Entonces, esto es particular en cada quien, esto de comer en exceso, y ese es el punto, que nos lleva a una tarea personal de analizar lo que estamos comiendo, si es saludable, si es proporcional a mi edad, a mi desgaste físico y a mi condición física en cuanto a mi salud, ¿sí? A las cosas que yo tengo que administrar o enfermedades con las que debo administrar y a ejercer una mayordomía sobre mi cuerpo, porque el Señor también nos lo dio para administrar. Otra parte de la glotonería es comer mal, es decir, puedo estar comiendo poco, pero si las cosas que estoy comiendo me hacen daño, pero solamente las estoy comiendo por el sabor, por el agrado inmediato que experimento al comer, que no es otra cosa que búsqueda de placer, ¿sí? A pesar de que sé y soy consciente que me hacen daño. Entonces, otra área de la glotonería sería comer por emociones, y aquí creo que las mujeres estamos muy atascadas aquí, porque relacionamos mucho la comida y lo que la comida nos proporciona con nuestro estado anímico. Entonces, si estoy triste, yo lo que necesito es una chocolatina. Si estoy ansiosa, lo que yo necesito es comer mucho o comer muchas veces y sentir que mientras como es que se disipa mi ansiedad, ¿cierto? La comida es mi solución. Otra parte de la glotonería sería el descuido y el abandono. Hay personas que piensan, y uno lo encuentra, y esto quizás muy a menudo en el ámbito cristiano, y cada vez que estudiamos en nuestro programa de historia del cristianismo, en el pasado, acerca del ascetismo, acerca de cómo muchas personas creían y los gnósticos creían precisamente que el cuerpo no era un área con la que uno pudiera glorificar a Dios, como que lo inmaterial separado de lo inmaterial, y como que el cuerpo, como si sobre el cuerpo no tuviéramos que rendir cuentas algún día delante del Señor, y que lo que hago con mi cuerpo no importa. Entonces, esto fue lo que, tratando, digamos, de poner en práctica y de de salirnos de solamente como ofrecer o analizar las mentiras que creemos, sino tratar de llegar al fondo para que entendamos esta dinámica y cada uno la pueda poner en práctica en su caso, ¿cierto? Entonces, si ya definimos qué es la glotonería, me gustaría que me ayudaran a definir qué mentiras puedo estar creyendo como base de esta conducta. ¿Alguien me quisiera? Bueno, mientras se les ocurre, yo tomé algunas anotaciones. Como si yo estoy pensando que la comida es la solución, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué mentira estoy creyendo acerca de Dios en esto? Por ejemplo, no necesito a Dios, entonces Dios no es suficiente. Como que en Cristo no estoy completa. Si estoy teniendo alguna condición de ansiedad alrededor de alguna preocupación, es precisamente no volver ridículas estas cosas que vimos las mujeres, sino precisamente poder
aprender a verlas como Dios las ve, porque es que ese es nuestro problema, vemos las cosas como pecadillos. Es que mi único problema es la comida, yo pecados en realidad fuertes y profundos no tengo, como si esto fuera un pecadillo. Entonces si podemos, tal vez se disfraza de pecadillo, pero precisamente el objetivo del taller es que lleguemos en algún momento en nuestro fuero interno a identificarlo con la ayuda del Espíritu Santo y a verlo como el Señor lo ve, ¿sí? No como nosotros lo vemos, como un pecadillo, sino en realidad como el Señor lo ve. Entonces una de las mentiras que está en la raíz de todo esto es que el Señor no es suficiente, porque si la comida es la solución y si yo estoy alrededor de una ansiosa por algún problema que me tiene preocupada y yo creo que lo que me quita la ansiedad es comer, estoy evadiendo ese momento de quizás analizar qué es lo que me preocupa y por qué no puedo estar. Sabemos que el Señor no nos ofrece una vida sin problemas, pero sí nos ofrece un gozo a pesar de los problemas. Entonces, ¿qué es eso que me está quitando el gozo? ¿Qué es eso que estoy creyendo que me está quitando el gozo? Entonces, ahí hay una mentira que ya identificamos. Tal vez también pensar que el placer es una prioridad, ¿cierto? Que el placer es una prioridad. Y quizás si yo estoy pensando que el placer es una prioridad, estoy olvidando que el que merece gloria es Dios, no mis sensaciones que me generan placer, y entonces quizás no estoy pensando que Dios no es digno de gloria, ¿cierto? También tal vez estoy pensando eso que dijimos, que a mi cuerpo, que a mi cuerpo no le importa a Dios, o no debo glorificar a Dios con mi cuerpo, como si el cuerpo no fuera un área con la que también podemos glorificar a Dios. Porque si eso fuera verdad con la glotonería, entonces también lo sería en la parte sexual. Porque finalmente la sexualidad también es un apetito, ¿cierto? Entonces, si no podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, entonces seríamos como en parte como podríamos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, y si tenemos una necesidad física, satisfacerla de cualquier manera. Entonces, vemos que esto tal vez lleguemos un poquito a entender que a ver el pecado como Dios lo ve, ¿cierto? Si tiene la misma raíz. Entonces, también quise hacer como que, ¿por qué verdad podemos sustituir esta mentira que estamos creyendo? Uno, anoté acá, que Cristo y el Evangelio son como una verdad aplicada en mi vida, es la verdadera solución. Porque si yo tengo un problema que me tiene ansiosa y que me tiene comiendo mucho, yo puedo meditar acerca del Evangelio y cómo aplica en mi vida, ¿cierto? En esa necesidad en particular. Y tomar esa verdad del Evangelio como una realidad y como una verdad radical en mi vida. Y a de verdad entender que en Cristo estamos completos. Una de las virtudes en las que quizás quise que hoy meditáramos es muchos de estos pecados que vamos a estar analizando tiene que ver, a veces reaccionamos de manera inmediata ante las cosas que se nos presentan, ¿cierto? Con la ira, con la mentira, y aquí en este caso con la glotonería. Y quise traer aquí al estudio una virtud, que es, por ejemplo, la procrastinación, que esto viene del latín, que es procrastinarse, quiere decir diferir y aplazar. ¿Por qué lo considero aquí una virtud? Porque muchas veces el problema está en que estamos ansiosas, voy a comer, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es detenernos. Y si nosotros sabemos que el dominio propio no es lo mismo que la fuerza de voluntad, porque si estuviéramos aquí en un curso o en una dieta, seguramente nos hablarían acerca de la fuerza de voluntad, y indudable que tienen fuerza de voluntad para hacer esas dietas tan radicales y quizás para una vida de 5 horas diarias de ejercicio. Pero aquí no hablamos de fuerza de voluntad, hablamos de dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la invitación, o por qué encontré esto como una virtud? En lo personal, porque si yo me detengo, puedo invitar al Espíritu Santo en esa situación a que me ayude, clamarle que me ayude. Y ahí es cuando el Evangelio empieza a ser una realidad en mi vida, ¿cierto? Estoy frente a una situación, estoy triste, tuve una discusión con mi esposo, me quiero comer una caja de chocolates, ¿sí? Porque estoy muy triste y los chocolates, dicen los que estudian sobre eso, que que producen endorfinas. Entonces, pero la felicidad me dura 5 minutos, lo que me demoro en comérmelo, ¿cierto?
Y por eso aquí la invitación es a desarrollar un poco el detenernos, ¿cierto? Para que en verdad, porque si esto es una batalla, y esto en este campo me quiero detener un poco también, y es que podemos ver casi como las batallas que enfrentaba el pueblo de Israel eran con esos pueblos que representaban el pecado, ¿cierto? Lo sabemos, casi que como que son la sombra de nuestras batallas hoy, que son nuestra batalla con el pecado. Esa es nuestra batalla hoy. Y yo creo que no hay una forma en la que uno pueda ver en el Antiguo Testamento más los milagros extraordinarios que Dios obró que cuando los ayudaba en las batallas. Cómo hizo llover piedras, cómo hizo que se durmiera un ejército entero, ¿cierto? Y sucedieron cosas extraordinarias. Y yo creo que eso que nos debería invitar a meditar en qué cosas extraordinarias puede hacer el Señor en mi corazón frente a mi batalla con el pecado. Entonces, por eso es un poco detenernos ante esas situaciones en las que queremos actuar rápido. Entonces ese sería uno de los hábitos, detenernos, ¿cierto? Otro hábito, y creo que lo encontré común en todos los pecados que vamos a analizar, y es el de orar y reconocer al Señor nuestra debilidad en las cosas, confesar cuando le hemos ofendido en estos puntos en particular y pedirles que nos enseñe a ver el pecado como Él lo ve. Muchas veces nuestro mejor ruego será pedirle un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Porque a veces identificamos un pecado, pero no nos hemos arrepentido de verdad, porque no lo vemos en verdad como Dios lo ve, que nos abra los ojos. Entonces, ese es un hábito que vamos a tener que adquirir en cualquiera que sean las áreas de nuestras luchas. Y aquí, en esta conducta pecaminosa en particular, por ejemplo, comer ordenadamente en las horas que son, ¿cierto? Si estamos hablando de la glotonería, en las cantidades necesarias que yo he estudiado, quizás con ayuda de un nutricionista, que están acordes con mi periodo de vida, con mi actividad física y con las enfermedades que yo tengo que manejar. Y qué alimentos son buenos para mi cuerpo y cuáles necesito. Entonces, hábitos, primero, orar y reconocer al Señor nuestro pecado en esta área. 2, comer ordenadamente. Y 3, procrastinar. Esta la encontré muy parecida en muchos pecados, que es detenernos, ¿no? Detenernos, porque muchas cosas no fluyen, precisamente porque ese es nuestro culto racional. Es nosotros presentar nuestra carne, que es ese depositorio donde aún el pecado tiene un pie sobre nosotros, porque la carne no es nuestro cuerpo, la carne es donde el pecado aún obra en nosotros, ¿cierto? Y para nosotros presentarlo en dominio propio, ese es nuestro culto racional. Entonces, si esta es una batalla, tenemos que identificar nuestras batallas, porque pues, ¿cómo vamos a estar luchando una batalla cuando ni siquiera sabemos cuál es? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida en las que yo tengo batallas? Porque el pecado es como una cebolla, que le vas quitando hojas, y después le encuentras más. Así es, y debemos ser intencionales en esto, y no estamos solas. El Espíritu Santo es nuestra ayuda en todo esto, y tenemos que encontrar ánimo en cómo el Señor ayudaba en sus batallas al pueblo de Israel. Otro pecado que ella menciona ahí, y una última parte de cada pecado que vamos a analizar es las bendiciones que vienen con estos cambios. Uno, y la más importante, que glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Si nosotros logramos tener dominio propio sobre nuestra comida, vamos a estar glorificando a Dios con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos alimenticios. Nos ejercitamos en el dominio propio, ¿cierto? Me gusta este término de ejercitarnos porque Pablo habla así, de ejercitarse para la piedad. Entonces, debemos ejercitarnos en estas cosas que son para la eternidad. Nos ejercitamos en el dominio propio y esto se extiende a otras áreas de nuestra vida. Esto me parece muy particular, y es que cuando uno empieza a comer desordenadamente, empieza a ver cómo esto afecta otras respuestas que damos en nuestras vidas. O sea, qué curioso, cuando empiezo a comer desordenadamente, me estoy dando cuenta que además estoy respondiéndole muy feo a mi esposo, ni siquiera estoy pensando antes de hablar, no tengo una respuesta pasible, todo lo contrario, y eso empieza y lo contrario, cuando empiezo a tener dominio propio sobre esta área de mi vida, sobre la comida, empieza uno a ver cómo se refleja en otras áreas, ¿cierto? Porque nos estamos ejercitando en una virtud que es el dominio propio, en un fruto del Espíritu Santo.
También vemos otra bendición, otro beneficio que viene con esto es la buena salud, el mejor estado físico, nos sentimos más activos, nos sentimos en mejor estado físico para el día a día. Las mamás, las esposas, las amas de casa tienen muchos retos diariamente y son tareas que vuelven y comienzan idéntico, pero ayer lavé la loza, pero ayer cociné, pero ayer cambié pañales, y hoy otra vez, y no parece, es diferente como cuando estás trabajando en una empresa, en un proyecto, siempre ves cómo va llegando a su fin, cómo lo vas terminando. En la casa las tareas no terminan nunca, vuelven y empiezan al otro día. Entonces necesitamos tener un buen estado físico. Las casadas podemos agradar a nuestros esposos al tener un control sobre esta área, ¿cierto? Podemos impactar a otros con el ejemplo y el buen testimonio que damos con esto. Bueno, esto lo estamos haciendo principalmente para que podamos encontrar cómo llevar a la práctica los principios que estamos aprendiendo. Otra área que ella menciona ahí, que suele ser como muy común, otro pecado común, es el orgullo. Entonces, también quise que estuviéramos analizando actitudes orgullosas, ¿cierto? Si alguien tiene algo que aportarme y que ayudarme con esto, les agradezco. Una forma en la que uno ve actitudes orgullosas y en las que yo misma caigo es no reconocer un error, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de que me cuesta? Si en el fondo, pues sí, como que me equivoqué, esto lo hice mal, ¿cierto? Esta tarea me quedó mal hecha o dije una palabra que no era, ofendí a alguien, porque es tan difícil. ¿Qué hay detrás de que haya tanta dificultad en eso? Quizás en que estoy con mis ojos puestos en mi imagen, en mi reputación, y esto es un problema porque nosotros obviamente queremos dar un buen testimonio y tenemos que tener los ojos puestos sobre nuestras actitudes, pero no para tener una buena reputación y vivir en una mentira, sino para Dios. El punto es dónde están nuestros ojos, porque si estuvieran en Dios y yo tengo que reconocer un error, pues ¿quién más nos llama a hacer lo que el Señor? Es difícil, pero con los demás, entonces es cuando tenemos por encima la opinión de los demás que la aceptación de Dios. Estamos hablando acerca del orgullo, entonces seguramente nos cuesta mucho trabajo reconocer un error porque tenemos nuestros ojos puestos en la aceptación de los demás y no en la aceptación de Dios, porque si fuera así, pues ¿quién más nos invita al arrepentimiento y a la confesión de pecados sino el Señor? Y en este punto creo que encuentro algo que es muy bonito, y es que cuando yo me estoy esforzando por la buena reputación, estoy sola. En eso estoy sola, ¿sí? Estoy trabajando yo misma y me agoto yo misma por mi buena reputación. Pero cuando yo estoy buscando la aceptación del Señor, yo no estoy sola en eso. Ahí tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿sí? Entonces, eso es una buena reflexión que tenemos que hacer. Otra actitud orgullosa es querer tener la razón por encima de la verdad. Muchas veces sabemos que estamos discutiendo acerca de algo y que ya nos dimos cuenta que no tenemos la razón. Y es que solemos mezclar todo y creer que porque conocemos el Evangelio, que es la verdad más hermosa y es la única esperanza que hay para una humanidad perdida, entonces tenemos la razón acerca de todo. Y no es así. Hay cosas que no sabemos, que no conocemos. Me gusta ponerme en el caso de los amigos de Job que pretendían encontrarle una respuesta a todo y se equivocaron tanto, hicieron tanta teología equivocada en sus análisis y es que no tenemos por qué saberlo todo y a veces simplemente detrás de querer tener la razón por encima de la verdad estamos buscando gloria personal, porque si nos detuviéramos y dijéramos no sé sobre este asunto, pues estamos hablando verdad, ¿cierto? El hecho de no pedir disculpas es una actitud orgullosa. Y es porque esto lo consideramos a veces como humillante. Y es que el mundo nos ha enseñado que la humillación es mala, ¿cierto? Pues malo es que alguien te humille con palabras ofensivas. Pero humillarme delante de alguien es una virtud. El Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Y Él mismo nos enseña en su palabra a tener a los demás por más que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, porque el orgullo es es lo contrario a la humildad, porque consideramos la humildad como algo malo. Aquí quise analizar una actitud orgullosa
que me parece que a veces es tenue, pero que llega a ser tremenda, precisamente porque esas mentiras tenues o esos pecados, esas tentaciones seductoras se convierten en algo grande en nuestras vidas. Y es el querer hacerse uno valer infundiendo miedo, generando un conflicto o devolviendo mal por un mal peor, ¿cierto? Y eso, ¿cómo? Como vengativo, exacto, como una actitud de yo me hago valer, luego yo genero, porque yo hago valer mi punto de vista y el que sepa que se metió conmigo, la tiene, ¿cierto? Me tiene que tener miedo. Y es que yo estuve tratando de encontrarle un nombre, uno solo, pero me costó. Es difícil. Entonces por eso me tocó definirlo así como lo veo. Y es que eso es porque muchas veces buscamos esa identidad en el respeto de la gente, en el que yo me impongo sobre los demás de una forma reaccionaria, devolviendo un mal en respuesta a un mal recibido. Es una respuesta rápida, sarcástica, como una especie de chanza pesada, quizás a veces ofensas disfrazadas de bromas, ¿cierto? Pero solamente para hacer conmigo no se meta, ¿cierto? Y es como eso es contrario a entender que la identidad de nosotros está en Cristo. Está que tenemos que aprender a sufrir las ofensas. Sí, me ofendió, súfrala. ¿Sí? Así de sencillo, así lo enseña Pablo. Y así lo enseña nuestro Señor Jesucristo, a sufrir las ofensas. Porque creemos que todo lo que los tienen que dar los demás es bueno, que vivimos en un mundo caído, a veces somos afectados por el pecado de otros y tenemos que aprender a sufrir las ofensas. Y claro, es que esto demanda una actitud humilde. Sufrir una ofensa demanda una actitud humilde. Luego ahí está denotando orgullo, ¿cierto? Eso sí, exacto. No es fácil, no es nada fácil. Y es que si yo entendiera que mi identidad está en Cristo, yo aprendo a sufrir la ofensa y encuentro valor en la actitud humilde. Porque encuentro mi identidad en Cristo, no en lo que los demás piensan de mí. Porque curiosamente el mundo sí ofrece respeto a estas actitudes. Ojo, porque con ella toca pasito, ¿no? Ella tiene un carácter y le sale con una peor. Entonces, creo que es una mentira que hemos comprado del mundo. Son filosofías anticristianas, ¿cierto? Hay mucho morbo alrededor de el anticristo y a veces no hay nada más anticristiano que las filosofías que adoptamos y que compramos del mundo. Entonces, que traemos a cuestas. Es verdad. Entonces, analizando acerca del orgullo, eso fue como un análisis, vamos a llevarlo al taller que estamos haciendo, que es ¿qué mentira entonces estoy creyendo en general acerca del orgullo? Ahí estuvimos analizando varias mentiras que hemos creído, pero en general una verdad madre sería la gloria personal como un bien, como si nosotros fuéramos dignos de gloria. ¿Sí? No somos dignos de gloria, lo único digno de gloria en nosotros es la obra que el Señor Jesucristo está haciendo. ¿Sí? Y que compartiremos esa gloria con el Señor cuando estemos en su reino. Pero acá nosotros no merecemos gloria, la gloria es del Señor. Y la prioridad, la verdad, sí la queremos, ¿no? Sí la queremos. Eso se llama vanagloria. Nos seduce el respeto, la imagen, lo que los demás creen de mí, nos seduce. Exacto. Entonces, la verdad que se le opone a esta mentira sería que la prioridad es la gloria de Dios. Eso es la prioridad. Y es que Él es el único digno de gloria. Considerar a los otros como más que nosotros mismos y mirar a Cristo. Esos son como hábitos para vivir esa verdad, para vivir en esa verdad. El servicio, quizás el hábito de callar, ¿sí? Aquí otra vez escribí la misma virtud de procrastinar, de detenernos, de no dar una respuesta rápida a la ofensa. ¿Por qué no sufrirla? Pero para sufrirla yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Yo me tengo que detener. Aquí tenemos una opinión en el chat. Gracias por acompañarnos, Dianita. Ella nos dice, el
El Señor nos ayuda a tener dominio propio y organización en todas las cosas, aun en aquellas aparentemente simples y sencillas como nuestra forma de alimentarnos, de tal manera que podamos glorificarle en todo tiempo y con todo lo que hacemos, por simple y sencillo que sea. De acuerdo, muchas gracias por tu aporte. Y los hábitos para vivir en esta verdad, en la verdad que se le opone a las mentiras que creemos cuando somos orgullosos, hábito sería detenernos para rogarle al Señor que nos ayude, la ayuda del Espíritu Santo en esos momentos en los que estamos recibiendo una ofensa, en los que sabemos que por cómo quedaron las cosas ayer, lo que pasó ayer con mi familia alrededor de esto, yo quedé muy mal. Sí, quedé mal por algo que alguien dijo, ¿por qué no más bien en esos momentos me detengo y en vez de resentir lo que pasó, yo más bien pienso en sufrir la ofensa, en pensar que hay uno que discierne los corazones y los pensamientos, y no lo que a diferencia de a veces las imágenes, porque a veces alguien se puede, sobre todo cuando estamos en compañía de muchos, suelen quedar cosas en el aire que no supimos en qué momento quedó en el aire como eso, ¿cierto? Pero porque me tengo que amargar por eso, si yo de verdad vivo es para el Señor, y Él discierne los corazones, y si allá quedó como que yo era una floja, voy a poner un ejemplo. El jefe te mandó un correo electrónico con una tarea que tenías que hacer a primera hora, pero tenías muchas cosas que hacer y no la hiciste. Entonces, te pregunta, ¿recibiste el correo? ¿Hiciste lo que te pedí? La primera respuesta es, me tengo que quedar bien. Es mi jefe, va a pensar que como en este caso puntual, yo nunca hago nada. Soy una floja, pero tengo que decir la verdad, no lo leí. Tuve muchas cosas. En esos momentos tengo que sufrir esa situación y decirle, mira, no tuve tiempo, pero estoy respondiendo la verdad. Quedó en el aire que soy una floja. Pero el Señor sí sabe. Sí sabe que yo estuve muy ocupada. Entonces, eso nos ayuda a vivir en la verdad. Eso prima. Eso le da paz a uno. Exacto, y eso nos enseña a vivir en la verdad, y eso nos enseña a poner nuestra mirada en agradar a Dios, y ahí una vez más que recordemos que en eso sí no estamos solas. Quizás yo le puedo responder mentiras, quedo bien, me invento cualquier cosa y eso me va a tener exhausta, porque una mentira lleva a otra, y en eso voy a estar sola. En eso el Señor no me va a ayudar. Y la conciencia no la deja. No me va a dejar, exacto. Entonces, ese sería un hábito, detenerme frente a esa situación donde estoy tratando de mi orgullo, de pensar que se crea lo mejor de mí en esa circunstancia. Sí, y el evitar compararnos, ¿no? El evitar compararnos. Nosotros nos tenemos que comparar es con Cristo, no con otro hermano y su crecimiento en la gracia, porque el de cada uno es distinto, ¿cierto? El crecimiento y la medida de gracia en cada uno es diferente. Entonces yo no me tengo que comparar con otro hermano y decir, oye, pero es que este hermano sí, qué juicio, ¿no? Y yo, o al revés, no, pero este hermano sí, qué pecador. En cambio yo sí eso. ¿Por qué nos tenemos que estar comparando? Si porque no más bien estamos pensando que el único en el que tenemos que compararnos es con el Señor Jesucristo. Ese sería un hábito, el dejar de compararnos, por ejemplo, y compararnos con Cristo. ¿Ese es el hábito para qué orgullo? Para el orgullo. El orgullo. Bueno, otro hábito, otro pecado que ella nos menciona como común es el egoísmo. En esto, quizás el pensar que yo soy la prioridad en todo lo que sucede, ¿cierto? Lo más importante es que yo esté bien, cuando no nos duele el dolor ajeno, eso es egoísmo, ¿no? Eso es egoísmo. Si estamos definiendo qué es egoísmo, es que no nos duele el dolor ajeno. No deseo servir a los demás y busco mi comodidad por encima de las de los demás. Ese es un pecado común. Ella nos invita y nos dice, bueno, meditando más bien, porque ella nos invita a hacerlo, ¿no? Una forma que encontré sería que cuando soy egoísta pienso que la prioridad soy yo, ¿cierto? Esa es la mentira que estoy creyendo, que yo soy la prioridad. Quizás es una mentira sobre mí que estoy creyendo más que sobre Dios. Y la verdad
que le haría frente a esta mentira sería que la prioridad es precisamente la gloria de Dios. Y digamos, un hábito sería el servicio, el dar, el renunciar a algo que me cuesta, ¿cierto? Eso sería un buen hábito para hacerle frente a el egoísmo. Otro pecado común sería la ira. La ira, digamos, estuve investigando un poquito acerca de la ira. Hacer esa tarea me confrontó mucho también, porque la ira es una respuesta rápida y efusiva a circunstancias donde estoy respondiendo de manera con enfado, con enojo y con indignación. Curiosamente, el mismo diccionario lo define como un resentimiento con alguien por considerarlo como causante de mi sufrimiento. Entonces, la raíz de la ira muchas veces es el resentimiento. Si yo siempre a esa persona le respondo de esa misma manera o frente a una circunstancia en particular que se parece a una que he vivido en toda mi vida o atrás o con mis padres o no sé, o en medio de lo que tuve que vivir o en medio de lo que viví, tengo un resentimiento, siempre que me toca en esa área respondo con ira. Entonces, ¿qué mentira o en qué mentira estoy viviendo cuando estoy así? Ahí no hay perdón, evidentemente. Y si yo no puedo perdonar es porque yo no estoy viviendo en la gracia, porque la gracia es precisamente un favor inmerecido. Y es que sí. En una palabra, nosotros recibimos gracia, nosotros debemos dar de gracia también. Exactamente. Entonces, la mentira que seguramente hemos estado creyendo alrededor de esto es que el perdón en sí mismo es como una alcahuetería con el mal, es como conmiserarnos con el mal, cuando no hemos entendido que el perdón es una gracia inmerecida, es un favor inmerecido. Entonces, yo cuando perdono a alguien estoy reconociendo que me hizo un mal. No, perdonarlo no es decirle conmiserarme con el mal, ¿cierto? Sino es decirle, es un favor inmerecido, es una respuesta. Luego el verdadero perdón viene de haber sido perdonados. Entonces, una verdad que se le opone a la mentira de creer que la gracia es como conmiseración con el mal, sería la verdad de que la gracia es un favor inmerecido y precisamente de gracia recibimos, como nos enseña la hermana, y de gracia damos. Un hábito sería una actitud de perdón ante todas las situaciones que nos producen ira, ¿cierto? Bueno, ahí terminamos el taller. Ahí mezclamos, es una mezcla del taller de la primera parte y de la segunda parte. La invitación es a que meditemos. Esto era como una ayuda, o sea, hacer el taller nosotras, el taller que nos invita a hacer de manera personal, para que encontremos una didáctica que nos ayude a ser diligentes con esto. Bueno, bueno, los pecados sobre los que estuvimos meditando son la glotonería, el orgullo, el egoísmo, la ira, y bueno, se me quedó una por fuera por tiempo, pero bueno, digámosla como rápidamente, que es la búsqueda de la aceptación, y es que de alguna manera esta está relacionada con el orgullo. Y precisamente la mentira que estamos creyendo es que mi identidad está en los que los demás piensan de mí, parecido a lo que pensamos del orgullo, ¿no? Y la verdad que se le opone a esta mentira, le hace frente a esta mentira, es que mi identidad está en Cristo. Y si mi identidad está en Cristo, yo no voy a estar buscando que los demás aplaudan lo que hago, sino parecerme a Cristo. Y esto muchas veces me enfrenta al mundo, ¿cierto? Que sí, es que si yo me pongo de humilde, mi esposo me la monta. ¿Sí o no? Eso es lo que cree el mundo. Y la mentira ahí sería que Dios también no es suficiente. Sí, exacto. Dios no es suficiente. Dios no es suficiente. Sí, porque este se relaciona con el orgullo. Sí. Y el hábito, hacer las cosas para Dios como nuestra principal audiencia. Ahí encontré un hábito que digamos que en lo personal me ayuda mucho, y es el hecho de, yo estoy sola todo el día, yo no tengo jefe, mi jefe, que es mi esposo, no está, o sea que él perfectamente puede imaginarse que yo estoy haciendo todo el día de las cosas más diligentes o que no hago nada. En fin, queda en su imaginación. Pero hay alguien que sí me ve, y es el Señor. Entonces, a veces no encontramos motivación cuando no hay un jefe o cuando no hay una audiencia física que me esté viendo. Lo hacemos como a las escondidas. Exacto. Entonces lo hacemos. O sea, es como hacerlo como a las escondidas, entonces no hay nadie quien me ve.
exacto, puedo hacer cosas y peco y hago cosas y actúo de alguna forma porque nadie me ve, no tengo quien me juzgue, entonces pues... Solo me motiva cuando alguien me ve. Exacto. Entonces, un hábito sería precisamente escoger hacer cosas cuando nadie me ve. A mí me costó mucho trabajo pasar de 10 años de ser empleada, tener jefe, tener audiencia, tener siempre una opinión de los demás para quien hacer las cosas bien, a estar sola en mi casa. Esto me obligó a vivir en la verdad, a vivir en que, obviamente es el evangelio, pero en particular esto, el hecho de saber que yo sí tengo a alguien que me está viendo y que está viendo incluso que me motiva. Y está viendo que yo me siento desmotivada cuando nadie me ve. Luego yo no estoy viviendo para él. Y más cuando la palabra de Dios nos dice que no debemos trabajar al ojo. Exactamente. Entonces lo consideré como un hábito. Precisamente escoger hacer cosas cuando nadie me ve. ¿Cierto? Hacer cosas y escoger esas actividades casi como ministerios, digámoslo así. Ay, eso suena lúgubre. ¿Qué? Como a la escondida suena como... Pero no, precisamente, que cuando nadie me ve porque tengo que hacer, pero para Dios me refiero. Es que a veces hacemos cosas, escogemos ministerios, cosas en las que podamos servir en la iglesia o en la casa, que nos vean. Pero no para que digan, mire, esta cristiana, es que Cristo la salvó. No, es que ella es muy buena, ella. ¿Sí? Esto es diferente. En cambio, cuando yo escojo hacer esas cosas para el Señor, pero cuando nadie me ve, ¿cierto? Sí. A eso me refiero, ¿sí? Porque a veces buscamos hacer actividades, por ejemplo, no sé, algo... La glotonería. No, pero algo que me merezca, me refiero aquí lo llevaríamos en el plano, sería algo que merezca el aplauso, porque si el pecado es la búsqueda de la aceptación, entonces esas circunstancias que me generan tentación es lo que me lleva a un aplauso, una aceptación de los demás. Entonces, ¿por qué más bien? Pero solemos ser muy astutos y esconderlas detrás de que esto es bueno, ¿cierto? Es mucho más fácil enseñar a mujeres en un grupo donde todo el mundo me ve ahí tan juiciosa, que si yo estoy en mi casa solita y tengo que revisar cómo puedo ser de verdad una ayuda idónea para mi esposo, y que a veces encontrar en callar es como mejor lo puedo hacer, en que mi ministerio principal está ahí. Ese ministerio es mi ministerio principal y ahí nadie me ve, porque a veces ni mi esposo lo ve, ¿no? Es muy difícil que un incrédulo logre valorar la ayuda idónea, ¿no? Es más fácil valorar, pues, otra que ponga igual la misma cantidad de dinero para los gastos de la casa, otra que... es difícil. A eso me refiero, a escoger esas cosas que hago, que a veces digo que son para el Señor, pero hacerlas cuando nadie me ve, cuando no tengo audiencia. Entonces, si tengo tanta motivación para hacer algo que es público, porque digo que es para el Señor, pues debo tener mucha más motivación cuando lo tengo que hacer y que nadie lo ve. Porque hay cosas y servicios, por ejemplo, el orar por alguien, ¿cierto? Orar por la iglesia, orar por las hermanas que están viudas, que están solas o que sufren alguna enfermedad, o las hermanas que nos han contado que tienen alguna preocupación. Orar. ¿Quién ve eso? El Señor. Pero me demanda algún tiempo, ¿cierto? Me demanda que aparte un tiempo. Escoger a eso me refiero como hábito, escoger hacer cosas, pero cuando nadie me ve, cuando tengo una sola audiencia, que es el Señor. Eso me demanda disciplina personal. ¿Qué beneficios puedo encontrar en eso? Glorificar a Dios, ejercitarme en los motivos correctos. Nadie me está viendo, ¿cierto? Estoy aprendiendo a ejercitarme en los motivos correctos, que es agradar a Dios. Tener identidad en Cristo. Ser libre para vivir el evangelio y de verdad ser una mujer que va en contra de la cultura en una sociedad que vive de espaldas a Dios. Porque cuando uno es esclavo de la aceptación de los demás, es difícil vivir el evangelio en un mundo caído, porque queremos el aplauso, ¿cierto? Entonces, no sé, cuando estamos de verdad ejercitándonos en hacer cosas, cuando solo el Señor nos ve, de verdad nos estamos ejercitando también para vivir el evangelio en una cultura que está de espaldas a Dios. Entonces, bueno, espero este taller haya sido de mucha ayuda. Vamos a leer el aporte de la hermana Diana. Ahí es donde empieza.
La hermana Diana nos hace este aporte, nos cita Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bonito, esto nos ayuda mucho para pensar sobre la humildad que se le opone al orgullo. El Señor nos perdone cuando por negligencia y egoísmo, al solo pensar en nosotros mismos, dejamos de evangelizar, de darnos a los demás compartiendo esta hermosa y salvífica verdad. Sí, es una actitud egoísta no predicar el evangelio. Conocemos que la única esperanza está en Cristo, y callarlo es una actitud hipócrita y egoísta. No necesitamos la aprobación de los demás. Gocemos en tener la del Señor en Cristo Jesús. Amén, que así sea. Nos está citando también Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos una vez más delante de tu divina presencia para honrar y glorificar tu santo nombre y darte las gracias por este privilegio que tenemos de poder estar reunidas aprendiendo de ti. Qué mejor multivitamínico para cada una de nuestras almas. Te damos las gracias por la vida de tu hija Claudia. Sigue tú llenándola de tu conocimiento, de tu sabiduría, y a nosotras también que tengamos un corazón sabio y una mente entendida para aprender cada día más y más de ti. Gracias, Señor. Todo esto lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, tu amado Hijo y nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén.